Ok, entonces, aquí entonces la diferencia es que, como les decía, hay varias líneas. Tenemos varias líneas. Y incluimos el concepto de margen de participación de cada línea. ¿Para qué? Para sacar el dato del margen de contribución ponderado. ¿Cómo se saca el margen de contribución ponderado? Tomamos el margen de contribución de cada línea, el margen de contribución puro, ¿verdad? Puro y neto, y lo multiplicamos por el nivel de participación. En este caso, en la línea A, 2 nos dio 2 el margen de contribución. Entonces, 2 por el 30% nos da 0,6. ¿Verdad? Y así sucesivamente. En la línea B, el margen de contribución nos dio 1, un colón. Ese 1 lo multiplicamos por el 40% y nos da 0,4. En la línea C nos dio el margen de contribución 1,5. Entonces, 1,5 multiplicado por el 20% nos da 0,3 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Totalizamos cada uno de los márgenes de contribución ponderados y eso nos da, hagan la suma ahí en la calculadora, eso nos da 1,4, ¿verdad? Quiero que me pongan atención en esto que voy a decir. Ese 1,4 que tenemos ahí es el que vamos a utilizar en la fórmula para calcular, en la fórmula general. No se les olvide eso, porque generalmente yo veo que los estudiantes me sacan el margen de contribución puro, ¿verdad? Nada más, el margen de contribución puro y agarran alguno de esos, nada más, de alguna línea, y con ese calculan. No, lo que tienen que hacer es, después de sacar los márgenes de contribución ponderados de cada línea, lo suman y eso nos da 1,4. Ese es el que tenemos que utilizar, ¿verdad? 1,4. Vean ahí en toda la fórmula costos fijos, 140,000 dividido entre el margen de contribución total, ¿verdad? Ya ponderado total, 1,4. Entonces, nos está diciendo aquí que entre todas las líneas tenemos que vender 100,000 unidades. Ahí todas las líneas, ¿verdad? Ya tomando en cuenta el nivel de participación de cada línea, que es en una era 30%, en una era 40%, en una era 20% y en la otra era un 10%. En total, aquí nos está dando el dato general. Tenemos que vender 100,000 empanadas para lograr el punto de equilibrio. ¿Ya? Tenemos que vender 100,000 empanadas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. No, profe. Entonces vean aquí, cuando son varias líneas, muy importante tomar en cuenta primero el nivel de participación, que en este caso son los porcentajes de cada línea. 30%, 40%, 20% y el 10%. Luego se saca el margen de contribución de cada línea puro, ¿verdad? Ya ustedes saben que eso es la P menos CV, ¿verdad? Donde P es el precio y CV es el costo variable unitario. Lo sacamos y sacamos un concepto por línea que le vamos a llamar el margen de contribución ponderado. Que agarramos, aquí lo que hacemos es que tomamos el margen de contribución y lo multiplicamos por el nivel de participación de cada línea, el nivel porcentual. En este caso, en la línea 2 por el 30% nos dio 0,6. Hágalo ahí para que vea. Y cuando tenemos todos los ponderados, los sumamos y nos dio 1,4. ¿Ve? Por eso es que tenemos una columnita ahí de total, ¿verdad? Para recordarnos que tenemos que sumar todos los ponderados. Y ese 1,4 es el que vamos a tomar como margen de contribución para calcular el total de unidades a vender. En este caso, 100,000 empanadas. Ahora vamos a trabajar entonces el estado de resultado. Ya en el estado de resultado ya se nos complica un poquito porque tenemos que hacer los cálculos, ¿verdad?
de las ventas. Vamos a verlo aquí. ¿Ve? Entonces tenemos que la cantidad de equilibrio, ¿verdad? Por línea, ¿verdad? La cantidad de equilibrio general es de 100,000 unidades, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la cantidad que nos dio de equilibrio. Pero de acuerdo a la participación, ¿verdad? De acuerdo a la participación porcentual de cada línea, ahí nos va a definir cuál es la cantidad que tenemos que vender de cada línea. Entonces, hacemos la multiplicación 100,000 por el 30%, quiere decir que nos da en la línea A 30,000 unidades a vender. En la línea B, 100,000 por el 40%, perdón, nos da 40,000 unidades de la línea B. La línea C igual 20,000 unidades, la línea D 10,000 unidades. ¿No? Entonces, eso nos sirve para determinar entonces cuántas son las unidades que tenemos que vender de cada línea. Entonces, tenemos que vender 30,000 empanadas de carne, 40,000 de queso, 20,000 de chorizo y 10,000 empanadas de frijol. ¿Verdad? Para poner un ejemplo ahí, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, ya ahora vamos a hacer el estado de resultado. Cantidad a vender, la línea A, 30,000, 40,000, 20,000 y 10,000, ¿verdad? Cada línea. Por el precio de cada una. Ponemos ahí el precio, ¿verdad? De cada una y hacemos la multiplicación. Y ya sabemos que cantidad a vender, que es X, multiplicada por P, que es el precio, nos va a dar el dato de las ventas, ¿verdad? P por X, ventas. O ingreso total, ¿verdad? Ventas o ingreso total. Entonces tenemos ventas de 114,000 en la línea A, línea B 100,000, línea C 90,000 y línea D 14,000. Y totalizamos ahí, ¿verdad? Es bueno tener una columna de total, ¿verdad? Para ir totalizando. ¿Verdad? Costos variables totales, igual. Ahora multiplicamos entonces, ¿qué? 30,000 por el costo variable. Vamos a ver cuánto era el costo variable de cada línea. Ahí lo tenemos. 1,8, 1,5, 3 colones y 0,4. ¿Lo ve ahí? ¿Lo está viendo ahí? Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces primero multiplicamos 30,000 por 1,8, nos da 54,000. En el otro caso, 40,000. En la línea B, 40,000 por 1,5. Y nos da 60,000. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hacemos la sumatoria y nos da costo variables totales 178,000. Estamos, ¿verdad? Las ventas menos los costos variables totales y nos da el margen de contribución total. Ahí en cada línea hacemos la resta. Nos da 60,000, 40,000, 30,000 y 10,000. Hacemos la sumatoria y nos da 140,000. El margen de contribución total. Le restamos los costos fijos que eran los costos fijos eran de 140,000, ¿verdad? Abajo en la cajita verde, ¿verdad? Costos fijos 140,000 y nos queda una utilidad de 0, ¿eh? Entonces se está cumpliendo, ¿verdad? Al pie de la letra. ¿Eh? O sea, lo que hicimos fue lo mismo, solo que con varias líneas, con la salvedad de que tenemos que tomar en cuenta ese 1,4 para hacer el cálculo con la fórmula general, ¿verdad? Ese 1,4 para saber cuántas es el total de unidades a vender, el general, ¿verdad? Luego tenemos que, a la hora de hacer el estado de resultado, calcular las ventas. ¿Cómo calculamos las ventas? Pues primero tenemos que calcular la cantidad a vender de cada línea según el margen de participación de cada línea. En este caso nos dio 30,000 unidades para A, 40,000 para B, 20,000 para C y 10,000 para D. Cantidad, digamos, de unidades a vender de cada línea. ¿Cómo hacemos para sacar las ventas? Ya tenemos la cantidad a vender. Cantidad a vender por P, ¿verdad? Que es el precio y ahí tenemos las ventas.
les prestamos el margen de contribución de cada línea, perdón, el costo variable total de cada línea, que lo hacemos igual, la cantidad de unidades a vender multiplicada por el costo variable unitario, ¿verdad? Que lo vimos en la tabla. Costo variable unitario, 1,8, 1,5, $3 y 0,4 en cada línea. Sacamos el margen de contribución, totalizamos, ¿verdad? En la columna de total, le restamos los costos fijos y en este caso nos da 0, ¿verdad? Porque se está cumpliendo que está en el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Alguna consulta hasta ahí? No, profe, gracias. Todo está muy bien explicado. No, profe. Muy bien. Entonces, ok. El modelo costo-volumen-utilidad y el costeo basado en actividades. Recordemos que el costeo basado en actividades, la diferencia era que tomaba todas las actividades y sacaba una tasa específica para cada nivel para cada actividad con respecto a su factor, su cost driver o el factor, digamos, el factor en donde se estaban disparando los costos en cada una de esas actividades. Pues recordar eso, ¿verdad? El modelo costo variable utilidad se sustenta en la división entre costos variables, ¿verdad? Que se modifican en función de las ventas y los costos fijos que no se modifican. La idea es que los costos fijos permanecen constantes en un nivel, lo que llamábamos un nivel relevante de actividad, ¿verdad? Entonces, llegando a suponer que dichas funciones de costos son lineales, ¿verdad? Entonces, el modelo puede adaptarse para que en lugar de utilizar solo el volumen de unidades para determinar los costos, se los clasifique en 4 diferentes categorías. Entonces, se puede modificar en función de las unidades vendidas o producidas. Se puede modificar de acuerdo con el tiempo de preparación para arrancar o tirar una corrida. Se pueden relacionar con los departamentos de apoyo o se pueden modificar en función de un factor ajeno a los anteriores, ¿verdad? Como el número de facturas, el número de horas de capacitación, el número de horas de ingeniería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Recordemos también aquel concepto de actividades que pueden ser compatibles, ¿verdad? Y entonces se forman grupos, lo que llamamos grupos homogéneos de actividades que son compatibles. El concepto de la palanca de operación, ¿verdad? El concepto de la palanca de operación y el riesgo de operación del negocio. Ahí está mal. Ahí no es blanca, es la palanca. Palanca de operación y el riesgo de operación del negocio. ¿Verdad? Okay. La palanca de operación se define como el incremento de las utilidades debido al empleo óptimo de los costos fijos provocados por determinada capacidad instalada. Entonces, si hay una eficiencia, ¿verdad? Una eficiencia en el empleo óptimo, ¿verdad? En el uso, una eficiencia en el uso, o hay un empleo óptimo, ¿verdad? De los costos fijos en una determinada empresa, entonces recordemos que los costos fijos son provocados por una determinada capacidad instalada. Como vimos en aquel caso, si se vende una parte de la maquinaria, entonces los costos fijos van a disminuir, ¿verdad? O bien al revés, si se compra más maquinaria, entonces tenemos por fuerza que tener más espacio, ¿verdad? Tener más espacio para poder meter esa maquinaria y vamos a necesitar posiblemente hacerle modificaciones a la planta física
de la fábrica, ¿verdad? Para poder meter esa nueva maquinaria que vino. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un cambio en la capacidad instalada de la empresa y vamos a tener que contratar más mano de obra para poder operar esas máquinas. Vamos a tener que incluir en una mayor cantidad de materiales para aumentar la producción. Vamos a tener que incluir en más costos indirectos también de fabricación, porque vamos a tener que contratar a otro elevadorista, vamos a tener que contratar a otro contralor ahí, a unas secretarias más, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, entendemos entonces por palanca de operación el incremento de las utilidades debido a un uso eficiente de esos costos fijos, teniendo en cuenta una determinada capacidad instalada, ¿verdad? Esos costos fijos que están provocados por una determinada capacidad instalada. Entonces, si la diferencia entre ingresos y costos variables, que ya sabemos que se llama eso margen de contribución, excede los costos fijos, la empresa tiene un apalancamiento, decimos que la empresa tiene un apalancamiento de operación positivo, ¿verdad? O sea, dicho en otras palabras, si el margen de contribución que ya hablamos cubre los costos fijos y los excede más bien, entonces quiere decir que estamos teniendo una utilidad. Por lo tanto, decimos que hay un apalancamiento de operación positivo. Si ustedes le hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Le pueden poner eso para enredarlo, ¿verdad? Entonces le dicen a usted, bueno, ¿qué pasa cuando la empresa tiene un apalancamiento de operación positivo? ¿Qué está sucediendo ahí? Entonces, ¿qué dice usted? Bueno, ¿qué dice usted? Vamos a ver, ¿qué dice usted? Dígalo usted mejor. Bueno, profe, de acuerdo a lo que usted dijo, yo diría que es que cubre los costos fijos y aún así, digamos, le queda un excedente ahí. Perfecto, perfecto. Exactamente eso. Exactamente eso que usted está diciendo. O sea, le quedó ahí todavía, le sobró ahí, entonces está teniendo un apalancamiento de operación positivo. Lo contrario sería que usted cubra, digamos, nada más los costos fijos. ¿Qué pasa si cubre los costos fijos? Nada más. ¿Está en qué? Si cubre los costos fijos, nada más. ¿Verdad? Los cubrió, digamos, los costos fijos eran de 100,000 y usted cubrió los 100,000 de costos fijos. Sí, está en tablas. Entonces, quedó tablas. Y nosotros le llamamos a ese tablas estar en el punto de equilibrio, ¿verdad? Quedar tablas es estar en el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio no hay ganancia, pero tampoco hay pérdida, ¿verdad? Está en punto tablas, como dijo el muchacho, está tablas. Cero, está en cero. Ahora, si a usted le preguntan, ¿qué es un apalancamiento de operación negativo? ¿Qué diría usted? Un apalancamiento de operación negativo. Profe, lo contrario, lo que acabo de mencionar. Ajá. Sí. Lo contrario, nada más. Vea, pero explíqueme por qué es lo contrario. Sí, profesor, sería que no tengo ni siquiera la capacidad para cubrir mis costos fijos. Ok, pero ¿qué pasó ahí? Está bien, sí. Pero ¿qué pasó ahí? Usted cubrió por lo menos una parte de los costos fijos. ¿Ve? Vamos a decirlo así. Digamos que los costos fijos eran de 100,000 y usted cubrió nada más, por decir algo, 75,000. Quiere decir entonces que tuvo un apalancamiento de operación negativo. Eso es por aquello que le pudiera salir algo de eso, ¿verdad? Que yo no creo, ¿verdad? Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser, ¿verdad? Que a veces la cátedra, ¿verdad?
Entonces, ok, mediante este modelo, ¿verdad? De costo variable utilidad se puede efectuar un análisis de sensibilidad o simulación, ¿verdad? Como resultado se podrá determinar el cambio porcentual de las utilidades con respecto al cambio porcentual de las ventas. Bueno, aquí en esta diapositiva les piden a ustedes que hagan una actividad, una actividad asincrónica. Dice que el estudiante debe desarrollar el ejemplo del texto Empresa Regis, para que lo apunte por ahí en la agenda, ¿verdad? Dice el ejemplo del texto Empresa Regis, Sociedad Anónima, de la página 174 del libro, ¿verdad? El libro de texto. Entonces usted busca ahí la página 174 y busca el ejercicio ese, ¿verdad? De la Empresa Regis y lo desarrolla. Pero esto no, digamos, yo no les voy a pedir que me lo manden ni nada, ni que me lo, ¿verdad? Sino que es para que usted lo haga en la casa, tranquilo, lo desarrolle, ¿verdad? Y practique, ¿verdad? La idea es que usted practique y lo que entendí yo es que pudiera ser que en el examen tal vez le hagan alguna preguntilla ahí sobre eso. No creo, ¿verdad? Pero puede ser, pudiera ser. Digo que no creo porque casi nunca he visto estos casos así. La idea es que usted lo haga para que usted practique, ¿no? Más que todo, usted practique. Entonces téngalo ahí presente, ¿verdad? Una actividad asincrónica. O sea, lo que quiere decir es que esta actividad no la estamos haciendo aquí, sino que usted la va a hacer luego en su casa en algún momento, ¿verdad? También tenemos otra actividad sincrónica aquí, vamos a ver. Dice, el modelo costo variable utilidad es una herramienta útil para planear las utilidades, ya lo dijimos, ¿verdad? También con algunas adaptaciones, ¿verdad? Y es muy eficiente para planear también los flujos de efectivo. Entonces dice, actividad sincrónica también, igual, para estudiar. El ejemplo del texto Jorge Cavazos y compañía S.A. de la página 177. ¿Ah? Puede hacer ese ejemplo también, es como un ejercicio pequeño también. Jorge Cavazos y compañía, página 177. ¿Ok? Creí que faltaba mucho, pero ya, ok, ya terminamos, son 11:10. 11:10 de la mañana, ¿verdad? Pero vamos a hacer unos ejercicios ahora, ¿verdad? No sé si quieren que de una vez los hagamos o damos un receso de 5 minutos, no sé. Ustedes me dicen, ¿verdad? Receso, profe. Ah,